Bueno, así es, esa preocupación de Quibdó es una preocupación del gobierno nacional. Em, Tanto Quibdó como Armenia como Cúcuta llevan varios meses siendo las principales ciudades en materia de desempleo, y esto es algo que definitivamente no está fijado, digamos, y es necesario atacarlo. Hemos venido avanzando en Cúcuta, pues ustedes conocen la situación de la frontera, también en Armenia con el tejido, y en Quito el reto ha sido lograr generar tejido empresarial significativo que genere empleo. Entonces, allí, como ustedes saben, hemos trabajado con empresarios, por ejemplo, del BPO, del Contact Center, para que abra plazas de trabajo. Hemos buscado que también el gremio de Contact Center amplíe su capacidad de atención allá en el departamento y en la ciudad de Quito especialmente. Y la idea es justamente eso, buscar que nuevas empresas se puedan asentar en la ciudad. No ha sido fácil, seducir a los empresarios no es fácil porque Quito es una ciudad con una infraestructura limitada, y por eso vemos en el escenario de posconflicto, vemos en un empresariado colombiano dispuesto a construir tejido en las regiones, a hacer presencia territorial, y obviamente nuevos recursos y fondos que se generen por el posconflicto. Vemos una oportunidad bastante importante. Recuerdo, señor viceministro, en su momento el doctor Rafael Pardo, que era ministro del Trabajo, y tocó también ese tema, ¿no? Pero uno nota que no hay como una política tan clara, contundente, de manera directa, de cómo disminuir ostensiblemente el desempleo, porque no se nota, no se siente en la capital del departamento, señor viceministro. Pues tenemos muchos programas en Quito, yo los puedo enumerar. Allá operamos el programa 40.000 primeros empleos con Compachocó, que es un programa encaminado a reducir el desempleo juvenil y a darle oportunidades de trabajo de primer empleo a los jóvenes. Tenemos obviamente la política de formación del SENA, una formación con pertinencia que ayuda, por ejemplo, al enganche laboral de personas que hacen su curso allí y hacen sus contratos de aprendizaje. Tenemos también programas de validación del bachillerato. Tenemos una serie de programas, pero insisto, el empleo en zonas como el Chocó, donde el tejido empresarial es tan pobre, donde el sector público domina tanto la generación de empleo, pues son retos enormes. Mientras que en otras ciudades uno con inversiones en formación, inversiones en incentivos a la empresariado, logra subir las tasas de desempleo, y fue el caso en Cúcuta recientemente, bajar las tasas de desempleo, perdón. Pues en Quito el gran reto es lograr construir tejido empresarial, generar condiciones de largo plazo. Por eso insisto, veo en un escenario de posconflicto, con los fondos de posconflicto y con un interés muy importante del país, por zonas y regiones como el Chocó, veo la posibilidad de generar mejores condiciones de trabajo allí. Además, preocupa muchísimo es que finalmente ese 15-1 es aparente, digámoslo así, porque aquí se ha, digamos, disminuido ese desempleo a raíz del rapimotismo, por ejemplo, o de la venta callejera, que es el subempleo, ¿no? Sí, hay que recordar, el 15% de desempleo, eso no quiere decir que el 85% tengan un contrato laboral y estén trabajando con estabilidad en la empresa. Estamos hablando de ocupación, y ocupación abarca ocupación en la formalidad y en la informalidad. Así como ustedes lo acaban de plantear, pues actividades informales que generan un ingreso, como esas que ustedes mencionan, pues se contabilizan, pero sin lugar a dudas aquí la ambición no es para generar empleos precarios, sino empezar a generar empleos de calidad. De ahí la importancia que sea el tejido empresarial, de que sean empresas con capacidad de generación de empleo y con productos y servicios que sean competitivos y generen un comercio sostenible. Esto es lo que queremos realmente lograr, y en el Chocó no ha sido fácil, como lo digo, no muchas empresas están animadas a sentarse allá, pero en un escenario de paz podemos hacer muchas más cosas. Mire, según la información que hemos logrado recepcionar en las últimas horas por parte del Ministerio del Trabajo, señor viceministro, en Quito la tasa de desempleo juvenil es superior al 20%. ¿Qué opina sobre el particular? Pues es la tasa de desempleo que más nos preocupa, la juvenil.
En Colombia, y eso no es un caso exclusivo de que todo en Colombia, 1 de cada 2 desempleados es joven, y el problema para la sociedad es que no emplean a sus jóvenes o que no les dan oportunidades de formación y que no los tienen de manera productiva en una etapa clave de la vida. Es que pues que los sistemas pensionales después no tienen cómo financiarse, que los trabajadores adultos ya no son tan productivos, y esto es lo que le están pasando a sociedades como las europeas, que tienen grandes y altas tasas de desempleo juvenil. Ha sido la decisión del presidente Santos y de la actual administración concentrarnos justamente en eso, en los jóvenes. Les mencioné el programa 40.000 primeros empleos. Es un programa que financia 6 meses del salario del joven, y le dice al empresario: yo voy a pagar 6 meses del salario si usted me contrata a un joven sin experiencia, y usted financia otros 6 meses. Está la ley del primer empleo, que beneficia tributariamente a las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia. Y se vienen nuevas medidas que cursan ahorita en el Congreso en materia de empleo juvenil. Se crea un programa nacional de prácticas laborales remuneradas para jóvenes en entidades públicas. Se elimina la libreta militar como un requisito para trabajar. Esto es muy importante. Tenemos en Colombia 565.000 jóvenes remisos que no tienen su libreta militar a mano, y esto genera la imposibilidad de encontrar un trabajo formal. Entonces, el proyecto de ley contempla que las personas puedan empezar a trabajar sin la libreta militar, y tiene 18 meses para poder hacer el trámite, ponerse al día, y adicionalmente se le dan los beneficios y los descuentos de las multas. Se contempla creación de fondos de emprendimiento y de capital semilla para jóvenes sin experiencia, para jóvenes que quieran emprender. Entonces, como escuchas, el tema de los jóvenes ha sido una obsesión y seguirá siéndolo, porque si generamos empleo oportunamente, pues estamos haciendo lo correcto para el sistema pensional del país, y lo más importante, por los jóvenes, que son realmente el nuevo país con el cual vamos a construir la paz en la Colombia en paz. Señor viceministro, de todas maneras, la preocupación también es, y yo no sé si se está definiendo alguna política con la universidad o con las universidades, porque se está sacando mucho profesional joven y finalmente no hay dónde amortiguarlo, dónde utilizarlo, dónde ocuparlo. Bueno, con las universidades el trabajo es más difícil. Nosotros nos centramos en el SENA especialmente, que es formación para el trabajo. Entonces, que debe ser absolutamente una coherencia entre qué está buscando la empresa y qué deben estudiar los jóvenes. En el 2010, 1 de cada 4 egresados del SENA estaba trabajando, o está trabajando 1 de cada 2. La meta en 2018 es que sean 3 de cada 4 jóvenes los que estén trabajando apenas se titulen. En la formación universitaria es algo distinto, porque no se forma inmediatamente para el trabajo con oficios y competencias de trabajo, sino se forma con habilidades académicas de diversa índole. Y aquí es mucho más difícil orientar a los jóvenes, decirle: no estudie esto o lo otro, sino porque el estudio muchas veces es un tema de vocación. Uno no escoge siempre en la universidad pensando en qué trabajar, sino está pensando en qué estudiar. Pero nuestra tarea ha sido informar muy bien a los jóvenes, darles conocimiento sobre qué carreras son las que más fácil consiguen empleo, cuáles son las que con mayor dificultad consiguen empleo, cuáles son los salarios que van a encontrar en el mercado laboral cuando empiezan a trabajar. Es decir, darle a los jóvenes que están pensando en estudiar y que están tomando su decisión todas las herramientas para que decidan qué estudiar. Si su interés es trabajar, pues cuáles son las carreras más viables, y si ya decidieron una carrera, pues saber cómo poder orientar su perfil para que sea más interesante para las empresas. Uno observa una información aquí, un señor viceministro, donde el DANE publicó en los últimos días y ratifica que Quibdó es la capital con mayor informalidad laboral. Aparece con 38.000 personas ocupadas, de las cuales 24.000 tienen ocupación informal, que es sencilla el 63%. Pero yo quiero volver al tema de la juventud, señor viceministro. Un joven que no trabaja, que no cotiza, nunca puede pensar, y mal haría pensar en una pensión. Imposible, ¿no? Así es, por eso yo sigo y digo siempre: la mejor reforma pensional que puede hacer el país es emplear a los jóvenes,
Si yo me preocupo por el colombiano cuando ya tiene 45 años, 50 años y no ha trabajado un solo día, pues ya es demasiado tarde, no tengo ningún mes de cotización. Entonces, ese trabajo por los jóvenes es esencial, y como les decía, ellos enfrentan muchas barreras, barreras de prejuicios. Va a dejar el trabajo botado, es mejor contratar a una persona con experiencia que sin experiencia, la dificultad de la libreta militar, es decir, muchas barreras, y nos hemos puesto a la tarea de tumbar esas barreras, de eliminar esas barreras para que los jóvenes tengan un acceso privilegiado al mercado laboral, que esto le conviene al país. A propósito del tema pensiones, señor viceministro, agradeciéndole pues su deferencia con la voz de Chocó de RCN Quibdó. Estábamos leyendo la noticia de que los fondos de pensiones tuvieron reducción en los intereses, en las utilidades, para amortizarle a los ahorradores, a los cotizantes. Y este año va a ser mucho más drástica la reducción de las utilidades para favorecer estos fondos. ¿Hay alguna política definida para eso o simplemente es cuestiones del mercado de la economía? Bueno, no, hay algo. Los fondos de pensiones están en el mercado de capital y como tal tienen años de mayor utilidad y de menor utilidad. Pero hay que recordar que las pensiones, por la naturaleza de este recurso, que es para proteger a las personas en su edad de retiro, no es una plata con la cual los fondos de pensiones se puedan poner a hacer inversiones locas, ni se pueden poner a invertir en riesgo. Entonces sí hay unas normas y unas reglas que establecen en qué se puede y en qué no se puede invertir los recursos de pensiones, y la línea general es que se deben invertir en portafolios conservadores, en portafolios de renta fija, en portafolios que generen utilidad, si sea baja utilidad, pero que generen utilidad cierta, es decir, que a lo largo del tiempo no tengan peligro de contraerse significativamente. Las personas pueden escoger su portafolio, esto es también, pueden escoger su perfil de riesgo, pueden tener riesgo alto, riesgo moderado. Entonces es un llamado para las personas. Muchas personas no creen que la pensión es algo por allá lejos, en cambio se están mirando la cuenta bancaria todos los días, pero en la cuenta de pensiones no la ven, sino una vez cada 2 años. Decirle a la gente, eso es un ahorrito, como si fuera una cuenta de ahorros, entonces hay que estar pendiente cómo están las rentabilidades, saber uno cuánto va cotizando, si el empleador le cotizó. Entonces que sean muy juiciosos revisando sus extractos y conociendo en qué está su pensión. Aló. Señor viceministro, mire, hay otro tema aquí que nos preocupa, y es que el tema de los empleadores que no les pagan los salarios ni siquiera al mínimo a los trabajadores, ni les cotizan en pensiones, ni les dan cesantías. Bueno, ahora que mencionan las cesantías, el 14 de febrero es el mes en el cual todos los empleadores deben consignarle a los empleados sus cesantías, que corresponde a un salario anual, es decir, salario mensual, perdón, es como un 13º salario en el año. ¿Quiénes tienen derecho a las cesantías? ¿Quiénes tienen derecho a que le paguen su seguridad social y sus prestaciones? Las personas que trabajan en una empresa, no importa si tienen un contrato firmado o no, un contrato en papel, los contratos verbales en lo laboral tienen absoluta validez. ¿Qué deben saber las personas? Si tienen subordinación, si les dan órdenes, si cumplen horarios, si hay un jefe que les dice qué hacer todo el tiempo, y no trabajan de manera independiente, ustedes tienen un vínculo laboral, de hecho. Y estas personas que tienen un vínculo laboral, de hecho, o que ya están en una empresa con un contrato firmado, pues a ellas tienen derecho a que se les pague todas las prestaciones sociales que les mencioné, pero por supuesto nadie en Colombia, y esto es una seguridad constitucional, le pueden pagar menos del salario mínimo. Cada tiempo completo debe estar recibiendo al menos el salario mínimo mensual. A propósito de esto, ¿no ve uno como acciones del ministerio a nivel territorial, especialmente aquí, de la inspección de trabajo, que vaya, haga visitas a las empresas, a los almacenes, al comercio, a los sitios donde emplean a las personas, para ver si están cumpliendo con los requisitos? Sí se hacen inspecciones, corrijo,
A nivel nacional, todas las inspecciones, todos los inspectores y todas las territoriales tienen la orden de hacer inspecciones. Nosotros nos concentramos en lo que llamamos sectores críticos, que es donde mayor riesgo tienen los trabajadores. Estamos hablando de minería, por ejemplo, donde tenemos muchos accidentes. Estamos hablando de otros sectores críticos que han sido priorizados por el plan de desarrollo. Pero aquí la labor de la ciudadanía es fundamental, que nos avisen y nos indiquen. Para eso está la denuncia. Y hemos buscado hacerle fácil la tarea a los ciudadanos. Uno, obviamente acercándose a las inspecciones del trabajo y las oficinas que hay en el departamento. Pero la otra es llamando al número 120 desde el celular 120 y poniendo su queja y recibiendo orientación sobre cómo proceder. Muchas veces no es ni siquiera necesario ir hasta la oficina. Ellos pueden preguntar por sus derechos laborales, consultas como me pagaron bien la liquidación, qué puedo hacer cuando se han demorado tanto consignándome las franquicias o la prima, en fin. Todas esas preguntas las pueden hacer llamando gratis al 120 al 120 o también, por supuesto, con esas denuncias que nos permite hacer esas visitas focalizadas y abordar los casos puntuales cuando le estén vulnerando los derechos laborales a los trabajadores. Finalmente, señor ministro, el viceministro, bueno, probablemente en un futuro sea ministro, ¿no? Señor viceministro, el problema está creado, sobre todo en el departamento del Chocó. La ola delincuencial polula en nuestra ciudad capital, heridos, muertos permanentemente de jóvenes de 12, 14, 16 años. El problema está creado. ¿Usted le ve salida, sobre todo al departamento del Chocó en su capital, a corto y mediano plazo, cómo emplear a esta gente por parte del gobierno nacional? Yo me siento en la obligación moral y además como ministro de Trabajo, conociendo lo que está pasando hoy en Bogotá, las decisiones de inversión, las decisiones que se están tomando con las donaciones internacionales. Voy a ser muy franco. Verdaderamente es un año donde las cosas pueden empezar a cambiar para el Chocó. Porque el Chocó es una zona va a ser una de las zonas de paz, una de las zonas donde se debe construir posconflicto, y posconflicto no es únicamente desarrollar los acuerdos de La Habana. Posconflicto es Colombia sin conflicto, y es Colombia con presencia territorial y un verdadero protagonismo de zonas que han sido olvidadas, y dentro de esto está casi que en primer lugar un departamento como el Chocó. Entonces, en un escenario de firma de la paz, en un escenario donde se reprenden los acuerdos y el país diga sí, estamos de acuerdo con la paz, con la representación, pues llegan muchas oportunidades para que en departamentos como el Chocó se puedan tomar medidas nuevas, distintas a las que ya se vienen haciendo, insisto, porque esto es un tema que se viene atendiendo ya, no es algo nuevo, se atiende con distintos programas, yo les enumeré algunos, con inversiones, pero un escenario de conflicto realmente abre puertas importantes para el Chocó. Señor viceministro, ¿usted a los cuántos años independientemente empezó a trabajar? Yo empecé a trabajar a los 18 años. ¿Y a los cuántos años empezó a cotizar? No empecé a cotizar, estaba trabajando fuera del país, vivía en Alemania, mis estudios, yo estudié la carrera en Alemania y después mis posgrados en Inglaterra, estuve 10 años por fuera del país. Entonces mi primer trabajo fue a los 18 años lavando platos en Berlín, en la capital de Alemania. O sea que ya está cerca la pensión, ¿no, señor viceministro? No, todavía me falta un trecho bastante largo, tengo 34 años, me falta un trecho largo para la pensión. Bueno, señor viceministro, muchas gracias de verdad por dialogar con RCN Chocó. Gracias, feliz mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz día.